Vamos a situarnos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49 y 50. Cuando lo tengan, hermanos, me pueden decir amén. Y así comenzamos la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesús, hermanos, voy a proceder a leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y dice así: Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Hermanos, esta enseñanza del día de hoy tiene por título, o así la he titulado, ¿por qué me buscáis? ¿Verdad? En el nombre de Jesús. La palabra negocio proviene del latín negotium, que se refiere a lo que... Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Discúlpenme, tomen asiento. La palabra negocio proviene del latín negotium, que se refiere a lo que no es ocio o negarse al ocio. Cuando se habla de negocio, tiene que ver con ser emprendedor, dejar a un lado la flojera y dedicarse a generar ganancias a través de servicios o productos. Pero en el reino de Cristo no solo tiene que ver con creer en Él, sino también implica integrarnos a su trabajo, o sea, a la obra del Señor. ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así, esperen. Amén, sí, Señor. En el reino de Cristo no solo tiene que ver con creer en Él, sino también implica integrarnos a su trabajo, en su obra. En otras palabras, no nos llamó Dios a su negocio para estar ociosos espirituales, sino para realizar la tarea encomendada, como dice en Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, pero lo más importante para poder entrar en este negocio, para poder realizar este negocio, para poder emprender, se requieren unos aspectos muy específicos. Y lo primero es creer en Dios, ¿verdad? Tener intimidad con el Señor, esforzarse, pero sobre todo tener visión proveniente de parte del Señor. Porque yo no creo que ninguna persona secularmente vaya a establecer un negocio si antes no ha hecho un estudio de mercado, si antes no ha visionado cómo es que va a empezar y cómo es que piensa verse de acá a un corto o largo tiempo. Entonces, hermanos, cuando nosotros queremos trabajar en este negocio, la visión tiene que provenir de parte del Señor. ¿Para dónde el Señor nos va a llevar? ¿Y qué es lo que quiere Él con nosotros, verdad? Hermanos, cuando en la cita bíblica que acabábamos de leer, María le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo cuando era joven, le dice, en el versículo de Lucas 2:50 dice, mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y qué curioso, ¿verdad? María y José, ellos de continuamente, durante muchos años, ellos subían de Nazaret a Jerusalén. En Israel se celebran 7 fiestas durante el año, pero hay 3 fiestas que son una de las más importantes, ¿verdad? En esas fiestas estamos hablando que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés y la Pascua, ¿verdad? Y en esta oportunidad ellos habían subido desde Nazaret hasta Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. La Biblia no indica cuántos días de celebración habían tenido, pero cuando ya estaban retornando y estaban a un día de camino, se dieron cuenta que no estaba Jesús con ellos. Hermanos, yo no sé quién ha tenido la experiencia de haber extraviado a un niño, a un hijo. Entonces nosotros creo los que somos padres y los que no de repente por ahí con algún sobrino, pero nosotros si nos ponemos un momento en los pies de María, ¿cómo se habría sentido de haber extraviado a Jesús? Pues en la palabra indica que aproximadamente 3 días tardó hasta que lo pudieron hallar. Pero no lo encontraron en cualquier lugar, lo encontraron en el templo,
¿verdad? Lo encontraron con los maestros, hermanos, predicándoles la palabra de Dios. Hermanos, dato curioso, ¿no? Porque María pensó que él se había perdido. Y yo no sé, hermanos, a cuántos de nosotros, yo lo hablo por mí, ¿verdad? A cuántos de nosotros, cuando nosotros nos hemos acercado al Señor, cuando nosotros hemos decidido entregar nuestra vida al Señor, ¿cuántas de nuestras familias piensan que nosotros estamos perdidos? ¿Cuántas de nuestras familias hoy en día hacen suposiciones que quizás no estamos muy cuerdos, pero déjenme decirles que estamos más cuerdos que cualquiera? Hermanos, déjenme decirles que esta vida plena y victoriosa que hoy podemos tener en los caminos del Señor, el mundo no nos las puede dar. Por eso que cuando María le dice al Señor, le dice, ¿por qué nos haces esto? Y él le dice, ¿por qué me buscabas? Poco contraproducente, ¿verdad? Siendo un niño que le dé a esa respuesta a María. Pero hermano, él no se equivocó, el Señor. El Señor estaba en los negocios del Padre. El Señor estaba cumpliendo lo que cada uno de nosotros tiene que cumplir, predicar la palabra de Dios y ganar almas para el reino de los cielos. Hermanos, Jesús tenía tan solo 12 años, y yo no sé si de repente, no sé si de repente ustedes saben que estas fueron las primeras palabras que la Biblia muestra que Jesús manifestó. La Biblia no hace mención en ningún versículo de la palabra de Jesús, sino cuando le responde a María, que le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Antes, la Biblia no manifiesta que el Señor había hablado. Hombre, obviamente, claro que sí, pero no hay ningún relato bíblico de las palabras de nuestro Señor. Hermanos, quiero decirles, ahora que Jesús nos está haciendo esa misma pregunta a nosotros. ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué buscamos nosotros a Jesús? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros buscamos a Cristo? Cada uno de ustedes, hermanos, tiene que saber cuál es el propósito, pero déjenme decirles que muchos, cuando vienen a los pies del Señor, muchas veces no es para conocerle, sino es para ver qué beneficio podemos sacar de estar en los caminos del Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Queremos muchos beneficios, pero con poco trabajo. Hermanos, miren, es tremendo porque cuando yo iba en el desarrollo de esta enseñanza, aunque esta enseñanza son las que tenemos en el manual, ¿verdad? Pero me dieron la libertad de poder profundizar un poco más, poder trabajarla, leerla. Y yo decía, qué tremendo, porque quizás muchos de nosotros venimos para que se nos solucione el problema familiar que tenemos. Muchos de nosotros venimos por la situación de un hijo, pero no para buscar a Dios necesariamente. Por eso que no entendemos cuáles son los negocios del Padre. Y estamos queriendo posición, estamos queriendo oportunidades sin trabajo, sin esforzarnos. Y minutos antes hablaban de los grupos de amistad. Ya no hay ni que movernos de casa para predicar la palabra de Dios. Ya no hay que esforzarnos, hermano. El Señor es tan bueno. Hombre, todo eso conlleva un esfuerzo, pero el Señor no las está poniendo fácil. Y aún todavía muchos de nosotros nos rehusamos a hacer ese trabajo. Nos rehusamos a abrir nuestras casas, nos rehusamos de poder abrir nuestro salón. Uno de ellos era yo. Yo no entendía la visión de parte de Dios y a mí me costó, hasta el punto que yo quería cerrar el grupo de amistad, porque no la comprendía.
pero gracias a Dios el Señor me mostró el propósito. Y gracias a Dios, hermanos, hoy ya tenemos un poco más de un año trabajando, esforzándonos, sobre todo aprendiendo de nuestros pastores, aprendiendo de los líderes que me tocaron tener en ese momento. Pero aquí vamos, día a día, trabajando para el Señor. Unos por aquí y otros en casa. Mientras que nosotros estamos aquí, hay muchas casas abiertas predicando, muchas antorchas encendidas predicando las buenas nuevas de salvación. Hermanos, los discípulos no entendían el negocio de Cristo, y esto lo podemos ver en el libro de Marcos 14:50, y dice en el nombre de Jesús: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, los discípulos lo dejaron al Señor y huyeron. Qué tremendo. Pedro se negó. En Juan 18, del 25 al 27, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi en el huerto con él? Negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Hermanos, Pedro, caminando con el Señor, y lo negó. Pero todo era para cumplimiento. Pero no, ellos no entendían el propósito principal. Hermanos, el Señor nos está desafiando a nosotros. El Señor nos desafía a mostrarles si verdaderamente lo amamos. Así como lo desafió a Pedro. El Señor se las cantó y le dijo a Pedro que Pedro lo iba a negar. Y Pedro se rehusó y le dijo que no, que el Señor estaba equivocado. Y el Señor está queriendo probar a cada uno de nosotros si verdaderamente nosotros le amamos. Y si decimos amarle al Señor, tenemos que obedecer en todo. Y cuando la palabra de Dios dice en todo, es todo, hermanos. No solamente es en lo que nosotros nos interesa. No es en solamente esto, no solamente voy a venir, con mucho respeto, ¿verdad? Pero no solamente podemos venir a calentar banca. Tenemos que trabajar para la obra de Dios. Tenemos que dar cumplimiento a su palabra. Tenemos que obedecer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La palabra ya está establecida, hermanos, y solo va a depender de nosotros que esta nación, hermanos, pueda llegar a conocer al Dios que nosotros nos ha salvado. Que esta nación, hermanos, pueda llegar a saber de este verdadero Dios que ha dado su vida por nosotros. De este Dios tan poderoso, hermanos, que ha venido al rescate de nosotros. Este Señor, hermanos, mire, la palabra dice, desde los 12 años, Él ya estaba predicando, siendo un niño. Y muchos de nosotros aún seguimos teniendo temor de predicar la palabra de Dios. Hermanos, el Señor no ha venido por gente perfecta. El Señor no ha venido por gente erudita en la palabra. El Señor quiere que personas como usted y como yo prediquemos su palabra. Y como yo decía en algún grupo de amistad, no recuerdo exactamente qué lección, hermanos, pero el Señor no está utilizando al rey de España o al presidente o al concejal para predicar. Y siéntanse con mucho honor, hermanos, porque como yo lo digo, trabajadores de limpieza y cuidadores de ancianos somos los que vamos a estremecer este país con la palabra de Dios. Gente humilde, hermanos, pero bajo el poder de Dios somos los que vamos a estremecer esta nación, hermanos. Hermanos, uno tiene que ser agradecido con este país por todo lo que nos ha ofrecido. Yo creo que una de las demostraciones
de amor a esta tierra, es predicarles de este Dios de salvación. No solamente portarnos bien, no solamente, hermanos, ser respetuosos, sí que es importante, pero hermanos, no nos sintamos menos ante nadie, hermano. El europeo es muy sabio, el europeo es muy inteligente, muy leído, hermanos. Pero no se olviden cómo empezó Pedro. No nos podemos olvidar quién era Pedro. Hermanos, y nosotros no somos menos. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores, para la gloria de Dios, hermanos. Oh Santo Dios, bendito eres tú, Señor. Él es bueno, hermanos. Yo doy fe de este Dios tan poderoso. Santo Dios, alabanzas al nombre. Alabanzas al nombre de Jesús, bendito Dios. Oh Santo Dios, bendito. Alabanzas a tu nombre, Señor. Yo doy fe de este Dios, hermanos. Esta iglesia es la verdadera, hermanos. Estamos en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No podemos negarnos. No podemos negarnos de predicar su palabra. No podemos, no podemos. Hoy, señores, hoy, hermanos, tenemos oportunidad que quizás años atrás no habían. Hoy tenemos la oportunidad que gracias a nuestro pastor, señores, hoy tenemos de predicar la palabra de Dios. Hoy el Señor ha permitido que podamos abrir nuestras casas y predicar. Antes no se podía. Yo soy nuevo en los caminos del Señor, pero yo creo que aquí hay muchas personas, quizás que empezaron desde niños, personas con muchos años, y pueden dar fe que antes las oportunidades eran escasas. Pero hoy, hermanos, hoy podemos predicar de este Dios tan poderoso que tenemos. Hoy podemos decir, sí, yo también soy testigo de este Dios poderoso que está cambiando mi vida, está restaurando mi hogar, le está dando sanidad a los enfermos. Oh, bendito Dios. Hermanos, este Dios no solamente hace milagros económicos, hermanos. Hermanos, quieren ver sanidades, hermanos. Traigan gente enferma a esta iglesia y van a ver que este Dios poderoso va a obrar en gran manera, hermanos. Van a ver que este Dios tan poderoso, hermanos, va a obrar de manera efectiva, bendito Dios. Este Dios, hermanos, que levantaba a los paralíticos, que daba vista a los ciegos, es el mismo de ahora. Oh, Santo Dios, es el mismo. Mi Dios es el mismo. Él es el alfa, Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el todopoderoso, mis hermanos. Y créanlo, hermanos. No estamos predicando de cualquiera. Estamos predicando del Dios todopoderoso, mi Dios. El único, y su nombre es Jesucristo. No se les olvide, hermanos. No se les olvide que es uno solo, que mi Dios es uno solito. Hermanos, yo doy fe, yo creo que Él es uno solo. Y aunque no lo crea, Él sigue siendo uno. Y uno es su nombre, hermanos. No hay más, no hay más. Y en el cielo solamente hay un trono, hermanos. Y en el trono uno sentado, hermanos. No como lo dicen en otros lados, aquí sí hay Dios. Aquí sí tenemos Dios, hermano. Hermanos, vamos a hablar de Pablo un poquito. Uno de los personajes favoritos míos de la Biblia, Pablo. Y en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23, vamos a leer un poquito aquí. Dice así, en el nombre de Jesús: por la cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley,
como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, miren lo que dice en el versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Tremenda palabra de parte de Dios que se la dio a través del apóstol Pablo, hermanos. Y en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Y en Hechos 20, lo voy a leer en otra traducción porque fue una traducción que a mí me impactó mucho, que es en la Nueva Traducción Viviente. Dice: nunca eché para atrás la hora para decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en las casas. Lo voy a repetir, hermanos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Hermanos, vamos a tratar de entender un poco lo que dice aquí, los que entienden el negocio de Cristo, ¿verdad? Y eso creo que somos todos nosotros los que estamos aquí, porque todos nosotros hemos entendido, hermanos, que hay un negocio. Y el día de ayer justo un hermano me decía, un hermano del grupo de amistad me decía: Félix, ¿cómo que negocio? Suena muy secular, suena algo de trabajo, suena algo que no tiene que ver con las palabras de Dios. Pero hermanos, el Señor tiene un negocio muy bueno en el cielo y el Señor paga bien. Hermanos, el Señor en su palabra, Él nos habla a nosotros y nos dicen que nosotros, hermanos, no podemos estar perdiendo el tiempo. Nosotros, hermanos, de lo que hemos recibido, eso tenemos que dar. Y nosotros, a través de la palabra, a nuestras vidas llegó la salvación. Y nosotros no podemos ser egoístas, hermanos, de que esa salvación solo quede encerrada en nuestras casas o en nuestras familias. Hermanos, al precio que sea, al coste que sea, Dios y mi persona sabemos qué precio es el que yo estoy pagando, hermanos, desde que he aceptado a Dios en mi corazón. Algunos de mis familiares me hablan y están muy contentos, pero otros, más importantes, me dejaron de dirigir la palabra. Y uno de ellos es mi padre. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que estamos en los negocios del Padre. Que aunque mi padre hoy me rechace, hermanos, que aunque mi padre me dejó de hablar cuando yo era un mundano, hermanos, y andaba metido en vicios, en borracheras y en cualquier cosa del demonio, que el Señor lo reprenda. Hermano, feliz, llamada todos los días: ¿cómo estás, hijo? ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? Pero hoy en día eso ya no existe. Y por eso yo, cuando estudiaba esta palabra, hermanos, Jesús le dice a María: ¿por qué me buscáis? Porque Jesús estaba en los negocios del Padre. Y aunque hoy en día a mí me puedan estar rechazando, yo estoy en los negocios del Padre. Y eso no nos tiene que mover, hermanos. Porque nosotros, hermanos, no hemos pasado ni el 1% de lo que pasó nuestro Señor. Nadie aquí puede decir que lo han crucificado. Hermanos, que nos ignoren, que nos humillen, que nos digan improperios por causa de nuestro Señor, a mí no me importa. Hemos cometido errores, he cometido muchos errores. Pero yo sé, hermanos, yo le creo a este Dios. Yo le creo a mi Señor, hermanos, que a un día
estas personas que me están rechazando a causa del Evangelio, algún día yo los voy a ver a los pies de mi Dios Todopoderoso. Yo los voy a ver, hermanos, porque yo le clamo a mi Dios todos los días. Yo le clamo al Señor y yo sé que mi Dios, hermano, me va a dar esa victoria. Yo, hermano, escucho muchas veces cuando muchos de ustedes dicen, yo vengo de la 4ª generación, de la 3ª generación. Yo y mi familia somos los primeros cristianos, pero contento, hermano, de serle y de servirle a este Dios poderoso. Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Créanme, hermanos. Yo no sé qué situación ustedes pasan, hermanos. Yo no sé cuáles son esos temores de volver a los pies del Señor. Yo no sé, hermanos, cómo están viviendo sus vidas. Si verdaderamente están predicando, hermanos, están evangelizando para Dios o para el hombre. Perdónenme que se los diga. Pero el Señor todo lo ve. Y el Señor sabe con qué intenciones nosotros estamos hablando de su palabra. Él pesa los corazones, hermano. Y el Señor sabe con qué intenciones nosotros predicamos de Él. Pero, hermano, yo no me cansaré de predicar de mi Dios. Yo no me cansaré de predicar de este Dios poderoso que salvó mi vida. Que salvó mi vida, hermanos. Ustedes no se pueden imaginar, hermanos, la vida que uno ha podido tener. Y hay algo que yo jamás lo he contado, hermanos. Pero cuando yo era un niño, hermanos, a mí me iban a tocar la puerta de casa algunos hermanos cristianos del barrio que había una iglesia. Hermanos, y por respeto voy a obviar el nombre, pero un familiar mío los botaba, hermanos, los botaba feo. Los botaba de casa. Y como yo era un niño, y para que no interrumpan a este familiar, hermanos, yo también me prestaba, hermanos. Yo era un niño y no váyanse de aquí, no quiero. Hermanos, y hoy entiendo que el Señor me estaba llamando, hermanos. Hoy entiendo que el Señor me extendió su mano desde el niño, hermanos, desde cuando yo era un niño. Pero yo le doy gracias, hermano. Le doy gracias a mi Dios Todopoderoso. Porque aún habiendo sido un desobediente, hermanos, aún habiendo sido un mundano, hermanos, mi Dios nunca apartó el propósito que Él tenía conmigo. Yo no sabía, hermanos, que viniendo a Zaragoza, hermanos, Dios me iba a encontrar. Yo jamás vine con las intenciones de conocer a Dios. Mis intenciones eran cualquier otra, menos de tener un acercamiento con Dios. Hermanos, pero si muchos de nosotros creemos que necesitamos tener mucha elocuencia, si muchos de nosotros creemos que necesitamos de tener un intelecto, ¡wow! No, hermanos, a mí me evangelizó una niña de 9 años. Yo llegué a los pies de Cristo a través de una niña de 9 años. ¿Y saben qué fue lo que a mí me asombró? Cuando ella estaba haciendo los deberes con mi hija, porque eran amigas del colegio, yo le digo a esa niña, a la hermana y novia, yo le digo, tú eres cristiana. Y a mí una palabra que a mí me impactó, porque era una palabra que yo nunca había escuchado. Y ella me respondió, me dijo, sí, soy cristiana del nombre de Jesús. Y eso para mí, yo dije, ¿cómo que en el nombre de Jesús? Era una cosa que yo nunca había escuchado. Hermanos, y eso fue lo que cambió mi vida. No necesitó mucha más palabra que solamente decirme eso. Y nunca me voy a olvidar. El día sábado yo estaba apoyando, dando la enseñanza en la casa de nuestro hermano Leandro. Y yo les testifiqué al hermano Leandro que una de las cosas que a mí me impactó de esta iglesia
fue la manera de cómo me recibieron en la puerta. Y sobre todo el hermano Leandro, ese amor con el que él me recibió, yo no conocía ese afecto, a mí sin conocerme. Dios te bendiga, hermano. Y yo, nunca me hicieron sentir una persona diferente. Y yo no venía así vestidito, tan guapo, tan hermoso, ¿no? Y el hermano me recibió de una manera que a mí, si me preguntas, hermano Félix, ¿qué estaban predicando? Yo no me acuerdo. Seguro que fue una buena palabra de parte de Dios, pero yo no me acuerdo. A mí me impresionó la manera que ese varón de Dios me recibió. Y hoy, gracias a Dios, comparto oficio con él, somos compañeros, y eso es lo que yo le he aprendido a ese hombre. Pero a mi pastor que está aquí presente, hermano, yo le he aprendido, estoy aprendiendo la humildad, la perseverancia, el trabajo. A mí me encanta, hermanos, la historia que cuenta el pastor de cómo inició la iglesia. A mí me fascina escuchar eso. Yo creo que todo es posible. Empezando en un McDonald's, empezando en una casa, con una bautizada. Hoy en día, ¿cuántos somos, hermanos? Pero hubo un hombre que se sacrificó, que esforzó para que todo esto fuera posible. Y eso es lo que el Señor necesita. Hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que aprendan a despojarse, hermanos, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios gustos, hermanos, para venir y predicar la palabra, para salir cada semana. El Señor sabe, hermanos, cómo nosotros en casa hemos venido viviendo todo este tiempo, cómo nos hemos esforzado, hermanos, para poder llevar poco a poco. Empezamos con uno, con dos, muchas veces no teníamos nada que compartir, y muchas veces del mercado de aquí compartíamos en los grupos de amistad. Pero el Señor ha visto la perseverancia y la constancia, hermano. Y hoy, para la gloria de Dios, la misión 15 y todas las misiones somos poderosas en Cristo. Amén. Somos un grupo poderoso, hermanos. Somos un grupo que está llevando la palabra a todo rincón, a toda casa, hermano. Yo sé, yo creo fielmente en mi Señor que vamos a crecer. Esta iglesia es una iglesia con visión. Esta iglesia es una iglesia que verdaderamente tiene a Dios, hermano. Pónganse en pie, mis amados hermanos. Pónganse en pie, hermano. Yo doy gracias a Dios, hermano. Siempre voy a dar gracias a Dios, porque yo no soy digno de estar aquí, pero a mi Dios le ha placido, hermanos, que hoy pueda estar aquí humildemente, hermano, llevando su palabra, con lo poco, con lo mucho que he podido aprender durante este corto tiempo, hermano. Pero no rechacemos el llamado de Dios, no rechacemos las oportunidades que el Señor nos brinda, hermanos. No digamos, no, yo no puedo. A mí me avisaron ayer, gloria a Dios, hoy estoy aquí. Hoy teníamos que inaugurar el grupo juvenil, y le digo a mi esposa, hija, usted se hace cargo, ¿verdad? Y cuando yo salía veía que mi hija llevaba a una compañera del colegio. Y hoy en mi casa están realizando el primer grupo juvenil de los muchos que van a haber, porque yo sé que el Señor va a levantar hermanos líderes que también se van a inquietar por esta nueva generación, porque ellos son el futuro de esta iglesia, hermanos, y nosotros somos los responsables de enseñarles la palabra de Dios, esta sana doctrina que se predica en esta iglesia, ¿verdad? ¿Quién lo cree, hermanos? Amén. En esta iglesia se predica la verdad. Amén. Aquí tenemos Dios, hermano. No paremos, hermano. Sea la circunstancia que sea, no paremos de predicar, hermanos. Hermanos, nuestro Señor ya se ha llevado nuestras cargas, hermanos, todos nuestros pecados. No podemos decir estoy enfermo, estoy cansado, no tengo dinero. No, hermanos, porque si en el mundo nos invitaban a una fiesta, sin dinero íbamos a ver qué podíamos gorronear de ahí.
Pero aquí, hermanos, el Señor necesita un espacio para que prediques tú su palabra en tu casa. ¿Quieres predicar la palabra de Dios? ¿Quieren predicar la palabra de Dios, hermanos? Abran sus casas. Abran sus casas y prediquemos la palabra de Dios. Y España, hermanos, no digo Zaragoza, España. España, hermanos, va a temblar ante la presencia de este Dios todopoderoso, hermanos. Yo creo que este Dios va a hacer cosas grandes, hermanos. Yo creo que este Dios que ha podido transformar, hermanos, yo de 5 minutos de dar mi testimonio yo no he pasado. Pero el Señor sabe, hermanos. El Señor sabe, hermanos, la vida que yo he tenido. Y seguro como muchos de ustedes aquí. Seguramente, hermanos, yo era un hombre que estaba metido en el vicio desde los 12 años. Hermanos, no se imaginan las atrocidades que he tenido que pasar. No se imaginan, hermanos, la vida que he tenido que tener. Pero yo le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, por haber cambiado mi vida. Y hoy junto a mi familia, Señor, estamos sirviendo. Hoy junto a mi familia digo gloria a Dios, porque ni el dinero, ni nada, Señor, nada me pudo cambiar, solamente este Dios todopoderoso. Nada pudo cambiar mi vida, hermanos, nada, ni nadie me pudo cambiar. Teníamos una hermosa casa, tenía un buen trabajo, buen ingreso económico en mi país, y nada, ni eso. Me fui de mi barrio, del barrio en el que yo había nacido y crecido. Hermanos, si algún día ustedes van a entender de dónde Dios me ha sacado, quién es mi familia, hermanos. Yo amo a mi familia, los amo, pero yo le clamo a Dios por ellos todos los días. Todos los días, hermanos, Dios sabe de dónde me ha sacado a mí. Hermanos, no se pueden imaginar, este Dios es poderoso, este Dios es grande, hermanos. Prediquemos su palabra, hermanos. Prediquemos de este Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Este Dios necesita gente con solo 2 atributos para llevar su palabra. Solo dos, hermanos. El Señor no está esperando, hermanos, que nosotros nos aprendamos todos los versículos de la Biblia, que debe ser bueno. Pero el Señor solo necesita 2 cosas de parte de nosotros. Disposición número 1, hermanos, y santidad. Solo estas 2 pequeñas cosas necesita el Señor. Y ya verán, hermanos, que grandes cosas vienen de parte de Dios para nuestras vidas, hermanos. Hermano, el que desee pasar, pase.